Las raíces de nuestra fe. Hay momentos en la vida en que el ruido se apaga, y en medio del silencio, una memoria nos asalta con fuerza inusitada, una abuela de rodillas, susurrando oraciones al amanecer. Una madre que antes de enviarnos a la escuela nos ponía la mano en la cabeza, y sin pedir permiso, pedía a Dios que nos protegiera. Tal vez en aquel momento nos parecía un ritual más, una costumbre antigua. Pero con los años, esa escena resuena como una semilla sembrada en lo profundo de nuestra alma. Cuando éramos niños, ellas, madres, abuelas, tías, nos llevaban de la mano al templo. No sabíamos muy bien qué hacíamos allí. Las palabras eran largas, los bancos incómodos, y la idea de un Dios invisible parecía inalcanzable. Sin embargo, lo que no entendíamos con la mente, lo absorbíamos con el corazón. Nos enseñaban a orar, a confiar, a hablar con Dios como con un amigo. Nos repetían frases que, en su simplicidad, encerraban la sabiduría de siglos: Dios te cuida, Dios lo ve todo, Dios te ama aunque tú no lo entiendas ahora. No eran teólogas. No citaban filósofos. Algunas apenas sabían leer. Pero conocían el lenguaje del alma, y sabían que sin Dios la vida pierde su norte. Esas enseñanzas eran su herencia. No nos dejaban bienes materiales inmensos, pero sí nos regalaban la brújula más valiosa, la fe. Crecimos. Llegó la escuela, los libros, las matemáticas, las ciencias, la historia del mundo. Aprendimos que había muchas religiones, muchas filosofías, muchos dioses. Y así, poco a poco, el Dios de nuestras abuelas comenzó a parecer una figura lejana, poco científica, carente de evidencia. Después llegó la universidad. Allí, las ideas que nos parecían eternas se convirtieron en mitos, las oraciones en supersticiones, y la fe en una forma de ignorancia ancestral. Los profesores hablaban con autoridad. Citaban a grandes pensadores. Hablaban de razón, de evolución, de libre pensamiento. Y el consejo de una mujer sencilla que nos hablaba de amor divino parecía infantil, casi vergonzoso. Aprendimos a ganar dinero, a resolver problemas, a abrirnos paso en la vida. El éxito tocó nuestra puerta. El reconocimiento también. Y un día, al mirarnos al espejo, vimos reflejados no solo nuestro rostro, sino también un orgullo nuevo. Y sin darnos cuenta, abandonamos la brújula que nos guiaba. El problema no fue que Dios se fuera. Fue que nosotros cerramos los oídos. A medida que ascendíamos en logros académicos, sociales y económicos, comenzamos a llenar nuestros días de metas, pantallas, reuniones y conquistas. Nos volvimos expertos en todo, menos en escuchar. Y cuando Dios hablaba, en la voz de una conciencia, en el dolor de otro, en el vacío que nos visitaba en las noches, preferimos interpretarlo como fatiga, ansiedad, o simplemente, ruido sin importancia. El silencio de Dios no es ausencia. Es espera. Él no se impone. No grita. No obliga. Respeta la libertad que nos dio. Pero está. Siempre ha estado. Y mientras más nos alejábamos, más silenciosa parecía su presencia, como si dijera. Pero quienes alguna vez regresaron a la fe saben que ese silencio era en realidad el eco de un amor paciente. La sociedad moderna nos vendió un sueño: sé exitoso, sé atractivo, sé admirado. Y lo compramos. Nos vestimos con marcas, nos llenamos de títulos, decoramos nuestras vidas como vitrinas de logros. Y entonces, empezamos a mirar con desprecio todo aquello que no encajaba con esa nueva imagen. La abuela que oraba, el hombre humilde que agradecía a Dios por el pan diario, la mujer sencilla que decía, si Dios quiere, antes de hablar del futuro. El ego es un espejo deformante. Nos hace vernos grandes y al resto, pequeños. Y Dios, en ese reflejo inflado, parece un obstáculo, una superstición de los débiles.
Pero detrás del éxito maquillado, muchas veces se esconde una soledad inconfesable. Dormimos en camas cómodas, pero nos cuesta descansar. Nos rodea el ruido, pero estamos vacíos. Queremos tener más, pero cada cosa que obtenemos parece prometer lo que no cumple. Porque el alma no se llena con lo que se compra, sino con lo que se cree. Teníamos salud, estabilidad, reconocimiento. Pero algo no encajaba. Había un cansancio inexplicable, una fatiga que no se curaba con sueño ni vacaciones. La ansiedad se volvió la enfermedad del siglo. Las terapias, los medicamentos y los retiros espirituales se multiplicaron. Porque el alma no soporta el exilio prolongado. No se trataba de religión, sino de sentido. De propósito. De conexión con algo mayor. De recordar por qué estamos aquí. Entonces, un día cualquiera, esa voz que callamos tanto tiempo vuelve a sonar. Y no es una nueva filosofía, ni una fórmula mágica. Es la misma voz que una vez escuchamos en la cocina de casa, entre un olor a pan y la ternura de una oración de abuela. Quizás las abuelas no sabían mucho de ciencia, ni entendían de redes sociales. Pero conocían el lenguaje del corazón. Y sabían que el ser humano sin Dios se extravía. Esa abuela que parecía frágil, que repetía sus frases 1000 veces, estaba sembrando fe donde tú solo veías rutina. Y aunque tú la ignoraste, esa semilla no murió. Solo dormía. Hoy, cuando las luces del mundo no alcanzan a iluminar tu alma, sus palabras vuelven como susurros. Ya no parecen tan absurdas. Ahora entiendes que esas tonterías eran verdades eternas disfrazadas de sencillez. No te olvides de Dios, mi hijo. Reza antes de dormir. Agradece siempre. Dios nunca falla. Esas frases no eran ignorancia. Eran amor envuelto en sabiduría eterna. Llega un momento en que todo lo logrado no basta. Y no se trata de tragedias o fracasos. A veces, el alma simplemente se despierta y pregunta, ¿para qué todo esto? El éxito sin propósito es solo vanidad. La ciencia sin conciencia, peligro. El conocimiento sin amor, arrogancia vacía. Entonces, comenzamos a buscar, a explorar, a volver. No queremos una religión impuesta, ni un dogma vacío. Queremos verdad. Queremos una relación auténtica con lo divino. Y allí, en medio de esa búsqueda, aparece Dios. No como una figura castigadora, ni como un mito antiguo, sino como una presencia viva, personal, cercana. Que no se impone, pero se ofrece. Que no controla, pero guía. Que no exige perfección, pero sí sinceridad. Y descubrimos que volver a Dios no es retroceder. Es avanzar hacia lo más profundo de nuestro ser. Nadie cae en el vicio porque quiere destruirse. Casi siempre, se empieza con un intento torpe de sobrevivir. De calmar. De soportar. De funcionar. Muchos de nosotros fuimos criados con valores. Con principios. Con la idea de que lo bueno siempre tendría recompensa. Pero cuando crecimos, descubrimos que la vida adulta no era tan justa, ni tan simple. Las jornadas eran eternas, la competencia feroz, las exigencias crecientes, y las recompensas escasas. Y así, casi sin darnos cuenta, comenzamos a consumir. No solo sustancias. También experiencias, distracciones, placeres momentáneos. Porque necesitábamos algo que nos permitiera soportar la presión. Una copa para relajarse. Una pastilla para dormir. Una línea para seguir trabajando. Un cigarro para pensar. Una pantalla para no pensar. Necesito un poco de diversión. No todos caímos en lo mismo. Pero casi todos caímos en algo.
El problema no fue el inicio. Fue que, con el tiempo, dejó de ser una elección y se volvió una necesidad. Y lo que parecía darnos alivio se convirtió en una cadena. Vivimos con metas que parecen multiplicarse cada semana. Estudiar, trabajar, criar hijos, pagar cuentas, mantener una vida social. Actualizar nuestras redes, aprender habilidades nuevas. Y cuando logramos cumplir con todo, el mundo nos exige más. Aceptamos nuevos compromisos, no siempre porque queremos, sino porque necesitamos más dinero. El sueldo ya no alcanza. Lo que antes era suficiente ahora es apenas lo básico. Todo es más caro. Todo es más urgente. Y entonces nos endeudamos. Con tarjetas, con créditos, con promesas futuras que hipotecan nuestra paz presente. Nos decimos que es temporal, que es parte del progreso, que luego lo resolveremos. Pero el círculo se cierra, más trabajo, más cansancio, más consumo para soportarlo. Muchos de nosotros cargamos heridas no resueltas, traumas del pasado, relaciones rotas, fracasos personales. Pero en lugar de sanar, preferimos ignorar. Y el consumo de alcohol, de drogas, de pornografía, de compras compulsivas, de comida excesiva, se vuelve un método de evasión. Queremos dormir sin sueños. Vivir sin dolor. Sentir sin enfrentar. Entonces nos anestesiamos. Pero el alma no olvida lo que el cuerpo quiere silenciar. Cada trago que calma también adormece. Cada dosis que activa también envenena. Cada exceso que relaja también nos aleja. Lo más doloroso de todo esto es que, a pesar de todos nuestros intentos, seguimos sintiéndonos vacíos. Ganamos dinero, pero no paz. Logramos metas, pero no felicidad. Vivimos para trabajar y trabajamos para sobrevivir, pero no para vivir de verdad. Ese vacío no lo llena el consumo. No lo llena el éxito. No lo llena la adrenalina, ni el placer inmediato. Ese vacío tiene forma de Dios. Solo Él puede sanar el cansancio del alma, ese que no se cura durmiendo, sino despertando a la verdad. Aquí no se trata de culpa ni de vergüenza. Dios no es un juez esperando castigar. Es un padre esperando abrazar. Él conoce tu historia, tus batallas, tus derrotas escondidas. Y aún así, te sigue amando. Él vio tu caída, pero no dejó de creer en tu regreso. Te vio intentar ser fuerte solo, y llorar en secreto cuando todo se desmoronaba. Y en ese momento oscuro, silencioso, cuando nadie más supo qué pasaba, Él estuvo allí. Hoy no necesitas disfrazarte de fuerte. No necesitas prometer que nunca más vas a fallar. Solo necesitas levantar la mirada y decir, Dios, ya no puedo solo. En medio de nuestras dudas, nuestro dolor, nuestras caídas y nuestros silencios, Dios sigue allí. No ha dejado de existir. No se ha rendido con nosotros. No se ha alejado, aunque nosotros sí. Su amor no depende de nuestros logros, ni de nuestros fracasos. Su fidelidad no cambia con nuestro estado de ánimo. No se va cuando pecamos. Solo espera. Dios no está muerto. Está esperando. Y no lo hace con brazos cruzados o mirada severa. Lo hace con ojos de padre, con corazón de amigo, con la paciencia de quien sabe que el hijo pródigo recordará el camino a casa. El mundo puede burlarse. La sociedad puede decir que creer es de débiles. Pero aquellos que han probado la presencia de Dios, aunque sea por un instante, saben que no hay comparación, ni éxito, ni droga, ni placer puede dar la paz que da su abrazo. La humildad es la puerta de regreso. No el castigo. No la vergüenza. La humildad. Reconocer que no lo sabemos todo. Que no lo controlamos todo. Que, aunque tengamos fuerza, necesitamos dirección.
que aunque tengamos inteligencia, necesitamos sabiduría. La humildad no es derrota. Es sabiduría. Es valentía. Es poder reconocer que nuestra alma está sedienta y que solo una fuente eterna puede saciarla. Los grandes cambios no comienzan con grandes palabras, sino con un corazón rendido que dice, no puedo solo. Ayúdame. Ese es el inicio del regreso. Volver a Dios no significa retroceder. No significa ser ignorante, ni débil. Significa reencontrarse con la esencia. Con lo verdadero. Con lo eterno. Y al volver, descubres que Dios no está en contra de tu progreso, ni de tus sueños, ni de tus proyectos. Al contrario, quiere ser parte de ellos. Guiarte. Fortalecerte. Sostenerte. La fe no es enemiga del conocimiento. Es su complemento. La espiritualidad no te quita libertad. Te muestra el verdadero propósito de ella. Cuando decides reencontrarte con Dios, no pierdes nada. Ganas todo. Dirección, paz, identidad, propósito, descanso y amor verdadero. No se trata de vivir en un templo todo el tiempo. Se trata de vivir con Dios en medio de tu día a día. En el trabajo, en los estudios, en tus decisiones, en tus relaciones. La fe no se opone a la ciencia. No compite con el intelecto. Una mente brillante sin un corazón conectado a Dios puede construir mucho, pero destruir aún más. La sabiduría no es acumular datos. Es saber qué hacer con ellos. Es saber cuándo parar. Cuándo decir no. Cuando escuchar esa voz interior que, desde niños, nos decía, haz lo correcto. Es tiempo de unir la sabiduría humana con la dirección divina. Porque el conocimiento sin Dios crea monstruos. Pero con Él, se convierte en una herramienta de bendición para ti y para otros. Imagina despertar cada día sabiendo que tu vida tiene sentido. Que tu trabajo no es solo un medio para pagar deudas, sino una forma de impactar. Que tus decisiones están alineadas con un propósito mayor. Que tus talentos están al servicio de algo eterno. Vivir con Dios no significa que todo será fácil. Pero sí significa que nunca estarás solo. Que tu alma tendrá dirección. Que tu corazón tendrá paz. Que, aunque todo a tu alrededor parezca incierto, tú tendrás un ancla firme. Vivir con propósito es recordar que naciste para más que sobrevivir. Naciste para brillar, sí, pero con luz verdadera. Naciste para dejar huella, sí, pero una huella que inspire vida, y no destrucción. Quizás ya caíste. Te miras al espejo y ya no reconoces al joven idealista que creía en el amor, en Dios, en los valores de su infancia. Sientes que es tarde. Que has perdido el rumbo. Que el daño está hecho. Pero escucha esto con toda el alma, Dios no ha terminado contigo. No importa cuánto te hayas alejado. Siempre habrá camino de vuelta. Es tiempo de regresar al principio. A esa fe pura. A esa oración sencilla. A ese consejo que parecía insignificante pero que hoy entiendes que era una clave, pon a Dios primero. Si aún no has caído, si todavía crees que tienes el control, cuídate. Porque la mayor trampa del enemigo no es hacerte pecar, sino hacerte creer que no necesitas a Dios. La autosuficiencia es una ilusión que se rompe con una sola crisis. No esperes tocar fondo para mirar arriba. Y si crees que estás bien, que vas por buen camino, te invito a hacer algo valiente, revisa tu alma. No sea que estés detrás de una cortina de apariencias, de éxito, de metas, pero en realidad te estés alejando del único que puede darte plenitud. Tal vez sea momento de sacar del cajón el viejo manual de la abuela, ese que decía que Dios debe ir primero. Que el amor es la mayor ley, que el alma hay que cuidarla más que el cuerpo. No es tarde. No estás solo. No estás acabado. Es tiempo de regresar a casa.
de volver al origen. De recordar que, al final del camino, todo lo demás pasará, pero Dios permanece. Y en Él, podemos empezar de nuevo. Siempre. Resumen esencial: el error de juzgar a Dios por los hombres. No me interesa la religión. Todos los que van a la iglesia son unos hipócritas. No creo en curas ni pastores, son estafadores, abusadores, farsantes. Me molesta la gente que vive en la iglesia como si llevar una Biblia o un rosario los hiciera santos. Yo me acercaré a Dios cuando me nazca del corazón, no por costumbre ni por miedo. Estas frases son cada vez más comunes. Y tienen algo en común: nacen del dolor, la decepción, pero también del orgullo y de una excusa peligrosa. Sí, es cierto, muchos religiosos han fallado. Muchos líderes espirituales han causado daño. Muchos creyentes no viven lo que predican. Pero ese no es argumento suficiente para alejarte de Dios. Porque Dios no es ellos. No te equivoques. Juzgar a Dios por el comportamiento de otros es como rechazar el sol porque algunos se esconden en la sombra. Es como negar la existencia del agua porque algunos bebieron mal y se ahogaron. Dios no deja de ser Dios porque otros lo representen mal. El problema es que, mientras señalas la hipocresía de los demás, no estás revisando tu propia alma. Mientras criticas a los que se aferran a símbolos, te aferras tú a tus propias excusas. Y mientras dices, me acercaré a Dios cuando me nazca del corazón, ignoras que ese corazón ya se ha endurecido de tanto postergar el regreso. No necesitas una iglesia perfecta. No necesitas pastores santos. No necesitas gente coherente para buscar a Dios. Lo único que necesitas es reconocer tu propia necesidad. Tu propia hambre. Tu vacío. Tu alma. No uses la fe ajena como excusa para tu incredulidad. No pongas en pausa tu encuentro con Dios por el pecado de otros. Porque al final, cuando la vida te rompa, no te salvarán tus argumentos. No te sostendrán tus excusas. No te dará paz tu superioridad moral. Solo te salvará Dios. Y Él sigue ahí, esperando que mires menos hacia los errores de los demás, y más hacia el estado de tu propio corazón.